Dejando atrás Cantabria, nos adentramos en Castilla y León, buscando los otros dos edificios que Gaudí proyectó fuera de Cataluña. Muy buenos días a todos. En este momento estamos en la ciudad de Astorga, porque siguiendo la ruta del maestro Gaudí, vamos a visitar otra de sus obras fuera de Cataluña. Si se quiere, una obra controvertida. Y si recordaréis, anteriormente hemos estado en Cantabria, en la ciudad de Comilla, visitando el Capricho de Gaudí. En esta ocasión toca el turno a este palacio gaudiano que tenemos aquí a mis espaldas. Así que sin más, ahí vamos. Al poco tiempo de que el obispo Grau tomara posesión de la diócesis de Astorga, el palacio episcopal ardió en llamas. El obispo, natural de Reus, propuso a su paisano Gaudí para proyectar el nuevo edificio. En 1889 comenzaron las obras y tenían previsto terminarlas en 1894, pero un año antes el obispo falleció y las obras se paralizaron por diferencias entre Gaudí y la dirección de la diócesis. Finalmente Gaudí abandonaría el proyecto muy enfadado. La austeridad del edificio por fuera contrasta con un interior profusamente decorado. Destacan los originales vitrales modernistas y las bóvedas con aire mozárabe, decorados con cerámica vidriada. También los capiteles estrellados que recuerdan a los de la Santa Capilla de París. Que no podéis perderos en la ciudad de Astorga es su magnífica catedral. La Catedral de Santa María de Astorga es una joya arquitectónica, donde se combinan el estilo gótico, renacentista y barroco. Recreación de Astures romanos. Okay. En la época romana. Los Astures eran los primeros de aquí. Vale. Y después los romanos. Después llegaron los romanos a contar lo del Del Bierzo, ¿no? Del Teleno hacia el Bierzo. Ok. Bueno, mi gente, hemos tenido tremenda suerte porque nos hemos encontrado un evento aquí hoy que está celebrando las dos culturas, o sea, la primera cultura que habitaba esta región, que eran los astures, y luego los romanos. En este momento hemos escuchado esta banda con gaitas y todos, y ahora vamos a entrar a un recinto donde hay una recreación de cultura. Y así que nada, sin más, acompáñennos. Los astures, los primeros habitantes de esta región, que luego fueron invadidos por los romanos, que venían en busca del oro que había en estas tierras.
La conquista del norte de la península ibérica fue tan importante para el Imperio Romano que la operación militar la dirigió personalmente el emperador Augusto. Ese gran interés por conquistar estas tierras se debía a dos motivos. El primero es porque eran los únicos territorios que les faltaban para culminar la conquista de la península ibérica. Y el segundo por los yacimientos de oro que había desde el monte Teleno hasta el Bierzo. Bueno, mi gente, vamos a aprovechar esta ocasión para enviar un abrazo muy fuerte a mi amigo Angelito, un músico, trompetista y seguidor de este canal, y además hijo de esta ciudad de Astorga. Y bueno, no había mejor ocasión para mandarle un abrazo y bueno, y nuestro saludo desde aquí, desde su ciudad natal. Bueno, mi gente, de verdad que nos ha hecho tremenda ilusión descubrir esta especie de representación de lo que eran las viviendas y la cultura de los astures y los romanos, porque si algo debo confesar es que me declaro un fan número 1 de la cultura celta, incluida su música. Así que, bueno, felices estamos. Estamos en León, capital de Castilla y León, y ahora vamos a ver el tercer y último edificio de la ruta de Antonio Gaudí fuera de Cataluña, la Casa Botines. La Casa Botines, de estilo neogótico, fue el primer edificio de viviendas que proyectó Gaudí. Después vendrían la Casa Calvet, la Casa Milà y la Casa Batlló en Cataluña. Amigos, la ciudad de León conserva unas joyas arquitectónicas que no dejen diferente a ningún visitante que viene a esta ciudad. Además del Palacio Botines de Gaudí, tenemos esta iglesia románica que es una verdadera joya. Vamos a conocerla. Este antiguo edificio de estilo románico, el primer gran estilo medieval de toda Europa, data del siglo XI y fue construido sobre un antiguo templo romano. La portada del Cordero es la más antigua y representa el sacrificio de Isaac. Podemos hacer una visita guiada por 7 euros. El Panteón Real, sepulcro de los Reyes de León, es conocido como la Capilla Sixtina del Románico. Estas extraordinarias pinturas al fresco son de la escuela franco-románica. Tiene tonos más claros, más ocres, rojizos y se caracteriza porque sus pinturas representan temas cotidianos y sus figuras son más expresivas. En la cara interna de uno de los arcos podemos ver el calendario agrícola. Septiembre se representa con la vendimia, octubre con la recogida de las castañas.
En este punto del viaje llegamos a un cruce de caminos, la Ruta de la Plata hacia Sevilla, la Vía Romana hacia Portugal y el Camino de Santiago hacia Galicia. Finalmente decidimos seguir el Camino de Santiago, hasta Ponferrada en la comarca del Bierzo. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo destino.